el choque de dos trenes que colisionaron de frente el pasado 8 de abril en las cercanías de La Sabana. 5 pacientes, entre ellos 2 maquinistas y 2 asistentes, fueron trasladados graves a centros médicos, 33 en condición estable y 68 con lesiones menores. En total, 245 personas fueron atendidas en lugar del accidente. Esta situación puso nuevamente en discusión el tema de cómo se va a seguir dando el servicio de tren en nuestro país. Se deben de mantener, se debe dar más presupuestos, se debe cerrar el Incofer. Estas son algunas de las preguntas que se han estado haciendo cientos de costarricenses. E igualmente hay quienes dicen que es un problema de su ejecución presupuestaria, pero está con nosotros Marco Vinicio Redondo, primero el presidente del Incofer, Guillermo Santana, buenos días, y Marco Vinicio Redondo, diputado, porque este es un tema que está en la Asamblea Legislativa, y vamos de inmediato con quienes dicen que no, que el problema es un asunto de su ejecución presupuestaria. Veamos y escuchemos. Han causado polémica en los últimos días. Las fallas que se han presentado en el servicio del tren han causado que este no se brinde de la mejor manera. Descarrilamientos, choques y más son parte de los problemas que se han presentado. El expresidente del Incofer, Miguel Carabaguías, asegura que esta situación es producto de una gestión deficiente y de una subejecución presupuestaria. ¿Qué significa eso? Prácticamente todos los recursos que lleguen al Incofer para efectos de inversión deben ser utilizados, tanto para mantenimiento de las vías como para mantenimiento de los equipos. Pero ciertamente, si nos remontamos a dos periodos presupuestal, como fue en el año 2014 y en el año 2015, nos encontramos lo mismo en ambos años, que fue una baja nivel de ejecución presupuestaria, con lo cual las compras que se podían hacer para el mantenimiento de trenes en cuanto a repuestos y otras cosas, o el mantenimiento de las vías, ciertamente se vio debilitado al no ejecutar todos los recursos. En el tema del último choque entre dos trenes, el ex jerarca cree que no es culpa del actual presidente ejecutivo. Sin embargo, si esto se ha presentado por falta de una correcta utilización de los recursos, sí tendría alguna responsabilidad. Si además del radio hay otro dispositivo, me parece a mí que tendríamos que preguntarnos cuál es el objeto de ese otro dispositivo. Si se trata de un GPS, cuál es el propósito de ese dispositivo, que uno entendería que está para funcionar en tiempo real. Pero bueno, ahí yo no podría opinar porque no conozco específicamente en qué se está utilizando los GPS y si están funcionando en tiempo real. Lo que sí es cierto es que la operación, tal y como se opera a través de radio, puede ser una operación suficientemente segura. El llegar con un año de retraso a la provincia de Los Mangos también deja mucho que desear, según el ex jerarca Miguel Carabaguías. Bien, y ya vamos a tener las reacciones porque ya don Guillermo Santana quiere hablar y responder sobre lo que está diciendo el expresidente del Incofer, Miguel Carabaguías. Pero bueno, recordemos que el Incofer en el 94-95 fue cerrado técnicamente. Se le preguntó a José María Figueres, cuando estuvo aquí, ahora como precandidato del Partido de Liberación Nacional, si hoy por hoy él cerraría el Incofer de nuevo, como sucedió en ese momento. Escuchemos esta opinión. En aquel momento perdía millones de colones que lo estábamos pagando entre todas y todos los costarricenses cuando se ocupaban esos recursos para invertir mejor en escuelas y en salud, y lo usaban el 3% de los costarricenses. O sea, pagábamos miles de millones por una cosa que solo usaban el 3%. A mí no me parece que esa sea una posición socialdemócrata y por eso tomamos esa decisión en ese momento. Hoy lo que corresponde es usar la vía férrea de ese ferrocarril, que es el activo más importante que tiene el ferrocarril, que por cierto sigue perdiendo dinero y todas las semanas tiene un accidente o dos, algunos de ellos fatales. Hoy aprovecharía, en lugar de eso, aprovecharía la vía férrea para montar un sistema de transporte ligero que vaya desde Alajuela hasta Paraíso. Opiniones. Guillermo Santana, su reacción inicialmente es un tema de su ejecución, lo que tiene hoy el tren y que hizo un parteaguas con este choque reciente. Buenos días, muchas gracias por la invitación para estar acá. Lleva razón el señor expresidente ejecutivo del Incofer al decir que el problema
que tiene el Incofer es un problema de su ejecución presupuestaria. O sea, que usted no usa la plata, es lo que le está diciendo. No, la ha déjeme gastado. que le amplíe. Este señor fue presidente ejecutivo por 9 años. Nosotros hemos estado aquí menos de 2 años, heredamos una subejecución presupuestaria seria y alta. Nosotros tenemos que gastar lo que está disponible y hemos ido gastando lo que está disponible. Gastamos 3.000 millones de colones en la construcción de una nueva vía férrea, esa que concluimos hace escasamente 2 días. Hemos estado siendo muy eficientes en esta ejecución, pero heredamos una subejecución presupuestaria bastante importante. Lleva razón este señor al decir precisamente que hay subejecución. Durante sus últimos años hubo una subejecución presupuestaria importante. En el mismo agosto del 2014, septiembre-agosto del 2014, yo recibí nota de la autoridad presupuestaria precisamente cuestionando la ejecución presupuestaria y la subejecución de los presupuestos del año 2013. Nosotros nos vimos abocados entonces a ordenar la casa y es lo que hemos hecho. Encontramos una institución descarrilada administrativamente. Nosotros hemos puesto esto nuevamente en el carril que corresponde, no solamente en este asunto de la subejecución presupuestaria, sino que además pusimos en orden la casa. No puede ser que uno sea presidente ejecutivo de una institución por un número de años tan grande como 9 años, una cosa que es realmente importante en una institución como esa, que marca una institución como esa, y ni siquiera sabe cuál es el estado de sus activos. No lo sabían. Cuando yo entré al Incofer, la valoración que teníamos era de que esa institución valía 60 millones de dólares. Tenemos 540 kilómetros de vías. Es un derecho de vía que, como lo dijo el expresidente Figueres, es absolutamente valioso en el país, en todo el país. Y me dicen que el valor de la institución es 60 millones de dólares, nosotros teníamos que hacer algo y lo hicimos. Esa fue la primera detección que hicimos en los primeros 100 días de trabajo. Un valor de 60 millones de dólares en una institución como esa que tiene, para empezar, un lote de 70.000 metros cuadrados en el centro de San José. Nos encontramos propiedades que en Mata Redonda de 1.200 metros cuadrados valoradas en 500 colones en libros. Hoy día la institución está valorada en 1.100 millones de dólares. Es una diferencia sustantiva, es más de 14 veces el valor con el cual recibimos. Hemos puesto la casa en orden. Lleva razón él en decir que había su ejecución presupuestaria al momento en que él se fue. También llevo yo razón en decir que lo que encontramos fue una casa en desorden, administrativamente descarrilada. La hemos puesto en orden hoy día, entonces tenemos inclusive ya de camino algo que no se había presentado en ningún momento de los últimos 11 años de historia del Incofer, y es estados financieros auditados externamente. Esos estados financieros auditados externamente los requiere ARECEP para poder hacer cualquier estudio de tarifas, se lo exige a cualquier empresario de transporte público y lo está exigiendo el Incofer. No los teníamos. En este momento, después de ese inventario de activos y después de actualizar los valores de la institución, ya tenemos entonces en estudio esa auditoría externa que es la que requiere ARECEP. Y a nosotros nos surge muchísimo porque necesitamos tener y definir la tarifa de transporte que vamos a cobrar para el nuevo servicio a Alajuela. No podemos empezar sin tener esa autorización por parte de ARECEP. Además de eso, tampoco podemos empezar con el servicio si no tenemos una estación de tren adecuada en Alajuela. Ese es un compromiso, permítame que aclare también esto, ese es un compromiso que adquirimos con la Municipalidad de Alajuela a través de un convenio que involucra el aporte, y que agradecemos muchísimo, el aporte de la Municipalidad de Alajuela por 220 millones de colones, que incluye la construcción de esa estación. En el momento que la estación esté lista y tengamos autorizada una tarifa, vamos a empezar con el servicio de transporte hacia Alajuela. Bien, Marco Vinicio Redondo, ustedes han estado como diputados enfrentando todo el tema de la discusión del presupuesto. Guillermo Santana ahora aclaraba este otro punto. ¿Es necesario ese presupuesto para el Incofer? Porque ha habido toda una discusión en torno a si está pagando, si se va a destinar para consultorías, si es más bien en inversión, de por qué no había un plan para seguridad. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso, Guillermo. ¿Cuál es la posición en este momento de los legisladores? Bueno, aquí yo creo que hay que hacer ver algo muy importante. El proyecto original planteaba inclusive financiamiento para Incofer. El capítulo 3 de este proyecto tomaba en cuenta la necesidad de generarle nuevos ingresos a Incofer,
pero también la esencia al final es el fortalecer a la institución y que la institución tenga la capacidad de poder mejorar, no solamente en vía administrativa, como lo está haciendo en estos momentos la presidencia en manos de don Guillermo, sino que también pudiera proyectarse a un tren que merece el costarricense, traído a tiempo presente y no como lo estamos manejando al concepto de la Norden todavía. Y en ese sentido hubo muchísima discusión, hubo mucha polémica, sobre todo considerando de que hay una tendencia a cero impuestos en el Congreso en estos momentos, en donde todo lo que huele impuestos es proscribible, hay que satanizarlo y obviamente hubo que llegar a una triste decisión que fue sacrificar la parte de ingresos. Pero aquí es donde también tenemos que hacer valorar lo que se ha venido haciendo. Se acepta de que se elimine ese capítulo, ¿por qué? Porque desde la presidencia del INCOFER se determina de que existen condiciones para poder generar un financiamiento producto de este trabajo que se está haciendo y que nos está comentando don Guillermo. Cuando valía $60,000 era imposible pensar en obtener un financiamiento. Cuando ya tiene un valor de 1.100 millones de dólares, la situación es diferente. En este proyecto se le está permitiendo un endeudamiento de un 40%. Originalmente estábamos buscando un 50%. Sin embargo, dentro de todos los procesos de negociación quedamos en un 40% y de acuerdo a la información que tenemos del mismo INCOFER, nosotros podemos sobrevivir con ese 40%. Y esa es la expectativa. Darle un préstamo. Darle la capacidad de endeudarse, de que se endeude para poder hacer las inversiones. En otras palabras, no va a tener... endeudarse con sus activos. De endeudarse como respaldo sus activos, correcto. Y obviamente, pues siempre... Eso es un proyecto. Eso es el proyecto que en estos momentos ¿Qué significaría cuántos millones? Estaríamos hablando de que el porcentaje es bastante... 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Lo cual es una cifra muy importante que permitiría inclusive la construcción de la primera fase del proyecto que hemos planteado del sistema de transporte rápido de pasajeros, ese al que aluden algunos de los políticos actualmente y es el que debe de construirse efectivamente en el derecho de vía que tenemos en el Valle Central. Sí, y en esa línea yo creo que hemos... Pero es desde el Congreso y es desde la Asamblea donde están las voces que dicen después de este accidente pedimos la renuncia del presidente del INCOFER. Y es desde la Asamblea donde se ha rechazado el aumento o la posibilidad de aprobar ese endeudamiento. Bueno, este proyecto ha pasado por un calvario bastante grande, han sido meses de negociación, un texto que ha sido consensuado, pero al final ha sido mutilado, porque esta parte del componente de los ingresos era muy importante. Sin embargo, es más importante el fortalecimiento, o sea, que el INCOFER tenga la capacidad para poder tomar decisiones y poder actuar de manera contundente y ante todo con mayor independencia y con mayor capacidad para poder contratar, y eso es lo que en estos momentos priva. ¿Y tendrá ambiente en este momento este proyecto? O Aquí es donde viene el accidente sí se volvió muy político, más bien. Yo creo que el accidente no está generando efectos directos sobre el proyecto como tal. ¿No? Yo siento de que no son los efectos directos, porque inclusive si nosotros nos ponemos a ver, resulta un poco racional el pensar de que se le puede culpar, por ejemplo, a don Guillermo Santana de un accidente en donde él no era el que conducía ninguno de los dos trenes, empezando por ahí. Y también, si nosotros somos conscientes y consecuentes, nos daríamos cuenta de que justamente parte de lo que busca el proyecto a la hora de fortalecerlo es darle la capacidad al INCOFER para que pueda realizar mejores contrataciones, para que pueda tomar mejores decisiones administrativas y con las cuales se puedan resolver problemas estructurales. ¿Cómo podemos pedirle en estos momentos al INCOFER que resuelva todos los problemas cuando ni siquiera tiene la capacidad de tener el staff bajo su propia sombrilla, sino que tiene que acudir a una figura que es a través de las sociedades laborales. Las sociedades anónimas laborales. ¿Es eso está provocando, Guillermo Santana, presidente del INCOFER, un deterioro finalmente en el servicio que pueda dar el servicio de trenes de nuestro país? Tercerizar, es decir, que se contrate a terceras personas para ofrecer servicios. Que siga siendo un gasto, como decía Figueres también. Sí, mire, yo quisiera primero que nada agradecerle la contribución de don Mario con respecto a los alcances que tiene la ley, don Marco Vinicio, sí. Con respecto al alcance que tiene la ley, yo creo que es
Es importante que digamos aquí claramente que en esa ley no se está comprometiendo ni un solo centavo de lo que los costarricenses pagan en sus impuestos para sostener el ferrocarril. No se está haciendo. Y esto es importante porque en el orden de información que manejamos, a veces estas cosas quedan permeando por ahí, quedan como flotando y no se dice claramente. No hay un solo centavo en el proyecto de ley que está presentado ante la Asamblea Legislativa, que ya ha sufrido ya ha pasado el tamiz de comisión y que está en plenario, en que el costarricense tenga que aportar directamente esto. Claro que sí nos están permitiendo algo muy valioso y le agradezco a Marco Vinicio esa ayuda que nos ha dado en el Congreso para tratar de aprobar este proyecto, y es permitir precisamente ese endeudamiento. Eso nos va a dar una capacidad financiera bastante importante. Si se lograra aprobar. Correcto. ¿Verdad? Bueno, se va a aprobar ese proyecto. Es absolutamente ¿No se ha necesario. politizado? Pues claro, pero la Asamblea Legislativa es un ente político y tenemos que estar claros en eso. Y aunque tenemos hayan que pedido su manejar esto. renuncia y se Yo haya creo que- generado todo esto. Sí, mire, yo no quisiera ni siquiera satanizar lo que uno podría satanizar muy rápidamente. El hecho de que la Asamblea Legislativa sea un ente politizado es su razón de ser. Es un ente político de discusión y es válido. Yo acepto que hayan algunos diputados que salgan a la prensa y digan: pido la cabeza de este funcionario hoy y mañana de aquel otro y la que sigue. Ellos lo interpretan eso como su manera de hacer el control político que se supone que tienen que hacer. Perfecto, no hay ningún problema. Nosotros estamos de este lado haciendo el trabajo que nos corresponde. Es un trabajo en el cual queremos cumplir todos los días. Estamos, yo creo que sí, muy preocupados, por supuesto, y tengo que decirlo aquí claramente, con este accidente que sufrimos el viernes. Ese accidente no debe darse. Y no es un asunto, perdonen que lo sea tan claro y contundente, no es un asunto nada más de hacer segundas averiguaciones y conjeturas desde afuera. No debe darse, pero como se dio. ciudadano, ¿Por qué como se dio? ciudadano, alguien que tuvo responsabilidades anteriormente, no se puede simplemente sentar a hacer conjeturas o oír que le dicen desde lo interno de la institución. Es el transporte público y el transporte ferroviario es un problema serio o es un tipo de trabajo con muchísimas aristas y muy complicado. Estamos manejando mantenimiento de vías, la calidad de las vías es importante, estamos manejando el mantenimiento de los equipos que ponemos a circular todos los días y además también estamos gerenciando sobre la operación misma de los trenes. Hay muchos componentes. Es muy difícil apuntar en una sola dirección, en una única causa para encontrar el problema con este descarrilamiento. Por tanto, entonces nosotros hemos tomado esto muy en serio, estamos haciendo una investigación de fondo, no solamente para buscar culpables de lo que sucedió el viernes, sino, y lo más importante, repito, es para poder garantizarle a los costarricenses que usan este servicio, que cada vez que compran un tiquete, saben que se van a montar en un tren que no solamente los va a llevar a tiempo al lugar al que quieren llegar, sino que además su integridad física nunca esté comprometida, nunca. Esa es la razón de la investigación de fondo que estamos haciendo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Pero tampoco quisiera que pensaran que es un asunto simple, que es un asunto nada más de encontrar un culpable, un chivo expiatorio y listo, se acabó el problema. Eso no nos resuelve el problema sistémico que tenemos. El problema sistémico que tenemos también pasa por la Asamblea Legislativa y por eso, repito, le agradezco a don Marco Vinicio este apoyo que nos están dando en la Asamblea Legislativa, porque es necesario contar con este respaldo. ¿Y qué acciones va a es un tomar ahora? respaldo que no significa, repito, dinero a los costarricenses. Las instituciones autónomas tienen en este país que proveer todos sus recursos, generar los recursos para sus gastos de operación. Si en el pasado, en la administración anterior, el INCOFER había recibido transferencias de capital de parte del presupuesto nacional, esas transferencias llevan una etiqueta muy clara. Es simplemente para compra o inversiones de capital. En el caso de la administración anterior se usó para comprar los trenes Apolo, que hoy mismo los costarricenses los señalan y se burlan como de que están viejos. El último que compramos fue en 2013, 6 unidades de tres trenes con 6 unidades y por los cuales los costarricenses, ahí sí, los costarricenses, todos, los de Peñas Blancas y los de Cartago, pagaron $1 millón por cada uno de los equipos, 750.000 euros en ese momento. Y hoy día uno de ellos está sin servicio porque sufrió problemas por incendio. Resulta ser que estos equipos tenían 15 años de edad, que ya se habían usado en España. Ya estaban depreciados. Ya estaban con valor de depreciación.
Ahora, yo creo que también debemos de ser muy justos en decir que si esa era la única posibilidad, porque nuestra trocha y nuestra tecnología es tan antigua que nos vemos limitados a comprar entonces equipos de ese estilo, pues entonces había que comprarlos de esa manera. Ahí sí quisiera apuntar a un error a aquellos que hoy señalan con el dedo muy fácilmente. Si uno compra un equipo tan caro y no provee el servicio de mantenimiento adecuado, está entonces siendo negligente en este caso. No se debe comprar algo si no tenemos el servicio de mantenimiento adecuado, porque la vida de ese equipo depende de esto. Es como comprarse un BMW nuevo 0 kilómetros y no pensar en que tiene que gastar en su presupuesto para darle mantenimiento a esa máquina. Y en este caso inclusive con un atenuante importante, no eran equipos nuevos. Hoy día estamos buscando esa posibilidad. Queremos darle a los costarricenses, a los ciudadanos del gran área metropolitana, un servicio de transporte público por tren que sea adecuado a las condiciones que tiene la ciudad en este momento. Y yo siento que hay otra negligencia. Tenemos que irnos. Sí, Porque ya, nada más para cerrar, ¿Por qué hasta después de 9 años estamos hablando de la necesidad de darle el fortalecimiento legal al Incofer? ¿Por qué hasta ahora? Ahí lo dejo. Planteada la pregunta. Muchísimas gracias Bueno, a Guillermo gracias a Santana, ustedes. presidente del Incofer, y también a Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC. Nosotros tenemos otras informaciones.